Yo tengo migraña crónica y siempre la voy a tener. Eso es un habitual que vemos. La etiqueta crónico nosotros le damos una vuelta, ¿no? Decimos que crónico es porque hace mucho tiempo que duele, no porque va a doler toda la vida. Buenísimo esto, ¿eh? Es un cambio de paradigma brutal, ¿eh? Exacto. Fíjate que la persona que tiene dolor lo que hace siempre es controlar mucho, ¿no? Pero más que control, lo que necesitamos es repetición. Repetición de cierto tipo de estímulo que me permita revertir mi dolor. Bueno, para empezar, muchas personas, Marcelo, y esto sí que es un tema que lo vemos muchísimo, para empezar, muchas personas es como que han tirado la toalla, ¿no? Yo tengo migraña crónica y siempre la voy a tener. Eso es un habitual que vemos en la vida, ¿no? Eh, y está como muy arraigado, ¿no? En esas personas. Oye, me han dicho, además, que creo que el hecho de ponerle la etiqueta crónica, dolor crónico, migraña crónica, es súper nocivo para la persona, ¿no? Porque al final lo etiqueta de una manera, le quita toda la esperanza y es como que lo desresponsabiliza de eso que siente y bueno, y se tiene que conformar con que su vida va a ser siempre así. Pero bueno, como tú bien has dicho, el cerebro es plástico y el cerebro aprende a sentir dolor, pero no desaprende a sentir dolor, pero aprende a que esos estímulos que le generan dolor no le generen dolor. Es decir, puedes reaprender a que eso no es nocivo y no te debería generar dolor, ¿verdad? La etiqueta crónico nosotros le damos una vuelta, ¿no? Decimos que crónico es porque hace mucho tiempo que duele, no porque va a doler toda la vida, ¿no? Esa es una Buenísimo especie. esto, ¿eh? Es un cambio de paradigma brutal, ¿eh? Realmente. Exactamente. Y fíjate que la persona que tiene dolor lo que hace siempre es controlar mucho, ¿no? Controlar, no tomo alcohol porque me da dolor de cabeza, sí, no como chocolate y un montón de estímulos, digamos, que hacen que se dispare mi migraña, ¿no? En el caso de la migraña, por ejemplo. Pero más que control, lo que necesitamos es repetición. Repetición de cierto tipo de estímulo que me permita revertir mi dolor. Y esto va, nuevamente me voy al cerebro, hay dos tipos de memoria. ¿Sí? Si yo te pregunto, ¿qué desayunaste hoy a la mañana? Me vas a contestar X cosa, eso es la memoria episódica, ¿sí? Recuerdas un hecho. Y después está la memoria de procedimiento, que es cómo aprendiste a andar en bicicleta. Bueno, lo que necesitamos para que el dolor se vaya es la memoria de procedimiento. Y la memoria de procedimiento se consigue repitiendo, repitiendo, repitiendo. Por eso, muchas personas que comprenden lo que uno está diciendo, igualmente el dolor sigue con ellas. Dice, pero si yo entiendo, me doy cuenta, es un dolor neuroplástico, pero igual tengo dolor. ¿Por qué? Porque para la mayoría de las personas, si no se activó la memoria de procedimiento, o sea, aprender, reaprender a hacer las cosas de otra manera, acercarme a cierto estímulo para que mi cerebro tenga confianza y mi mente también, el dolor no se va a ir. Solo con conocer el contenido no logramos que el dolor se vaya. O digamos, en la inmensa mayoría de los casos, solamente con conocer no logramos tener el cambio frente al dolor. ¿Qué es súper importante? Es súper importante. Es la vía de entrada a este nuevo paradigma. Pero necesitamos practicar cierto tipo de procedimientos que están especialmente diseñados para revertir el dolor. Mm. Sí, es verdad que, bueno, en Migralia, bueno, una de las premisas, ¿no? Del usuario o del paciente, digamos, o sea, primero de todo, hay mucha evidencia científica que respalda todo esto, ¿no? Que habla del dolor neuroplástico, o sea, hay muchísima evidencia científica. Y uno de los, y esto es una pregunta que tú podrías responder muy bien, Marcelo, que tú estás con pacientes día a día, y es que al final la apertura al método que pueda tener un usuario, o sea, la apertura a entender estos conceptos básicos son fundamentales. Em, Porque es la puerta de entrada, ¿no? A decirle a tu cerebro, oye, esto lo puedes reaprender de otra manera. Es decir, uno, crónico no es para toda la vida, sino es que lleva mucho tiempo doliendo, número uno. Número dos, se puede curar. Puedes dejar de sentir dolor o rebajar el dolor a unos niveles muy grandes. Ujú. Y para ello, el primer paso es apertura
a lo que es el método, al concepto de dolor neuroplástico, con la práctica, igual que mi cerebro ha aprendido a que todo me duela, ¿no? A que cosas que son normales las considere como nocivas y me duelan, pues lo reprogramo de una manera para que no lo considere así. Entonces, es súper importante que el usuario se sitúe como un agente activo y no un agente pasivo. Piénsalo con este ejemplo que puede parecer medio tonto, pero yo armo un curso para aprender a andar en bicicleta y te doy toda la teoría del equilibrio y la confianza, no te vas a caer, parece que sí, pero el equilibrio se logra. Si tú no practicas y te caes, practicas y te caes, practicas y te caes, hasta que finalmente aprendes a andar en bicicleta, yo no voy a poder hacerlo por ti. Ahora, yo te voy a decir de qué manera, qué impulso tienes que dar, qué va a pasar, que si te caes no pasa nada. O sea, el acompañamiento lo vas a tener Sí. todo el tiempo, de manera personalizada y de la forma más científica posible, ¿no? Pero tienes que practicar. Sí, A claro. mí me gusta mucho la analogía con el fitness, porque tú puedes tener al mejor entrenador personal de la historia a tu lado, pero si tú no practicas, no va a servir de nada, ¿no? Entonces, eh, y esto me gusta mucho remarcarlo, ¿no? Porque son procesos, repito, con mucha evidencia, pero que implica que el usuario sea un agente activo del mismo. Si no, no sirve para nada. A veces estamos acostumbrados a, bueno, me duele la espalda, voy a que me hagan un masaje o voy al quiropráctico, lo que sea, ahí te puedes situar como un agente pasivo. Pero en este caso eres un agente activo y tú tienes que poner mucha apertura al método y el trabajo, digamos, para tirarlo para adelante. El fitness nos entrega otra analogía interesante, que es, supongamos que tienes un entrenador que es genial y tú haces un ejercicio de bíceps con una mancuerna, lo haces perfecto, ¿sí? Lo has hecho. Te fijas en el espejo y el brazo está igual. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que lo hiciste mal? No, que es un proceso. Entonces lo pudiste haber hecho perfecto, pero tienes que darle tiempo. Entonces tenemos dos cosas. Número uno, tienes que implicarte. Número dos, tienes que confiar en el proceso. Que el proceso solo, si tú vas haciendo cada uno de los pasos, va a dar resultado. ¿Por qué no daría resultado para ti? Si muchísimas personas lo consiguieron, teniendo exactamente el mismo tipo de síntomas. No tendría por qué ser diferente, ¿no es cierto? Así que sí, la Totalmente. analogía del fitness es muy No, buena en muchos sentidos. no, no, buenísima la que has dicho es buenísima, ¿no? De muchas personas que nos vienen a ver en Migralia, ¿no? Que tienen esa prisa, ¿no? Y realmente la paciencia es una de las principales. Y confiar en el método, es un proceso, no es una cosa de una vez. Ya en pro... Paradójicamente, para ir rápido, ¿no? Perdón, Sí, yo digo, si quieres que vayamos rápido, no te apures. Porque al no apurarse, al no presionarse, el efectivamente. proceso va más rápido, avanza a más velocidad, pero solo si no me pongo la prisa, digamos. Si no me presiono, voy a ir más rápido. Si me presiono, voy más lento. De vuelta es un poco como contraintuitivo. Y permíteme, hay un experimento muy lindo que se hizo, no lo quiero hacer denso, pero mencionaste el dolor de espalda. Y esto lo traigo porque muchas veces dicen, hey, pero mi médico no lo conoce, este método, ¿será? ¿Por qué sucede? Bueno, porque es relativamente nuevo todo este abordaje de las neurociencias vinculadas al dolor. Cuento un experimento muy cortito del año 2013, o sea, hace 10 años, pero no es de clínica, es experimentación. Pasan años hasta que lo que se sabe en el laboratorio llegue a las universidades se baje y se formen las personas y los médicos, etc. Bueno, Abkarian, de la Universidad de Northwest, tomó un grupo de personas con dolor de espalda. Y lo que hizo fue, año 2013, resonancia magnética funcional de su cerebro a todos ellos y les hizo un seguimiento durante creo que un año o un poquito más de un año. La mitad de las personas revirtieron su dolor de espalda y la otra mitad se cronificó. Lo interesante es que al principio la zona que se iluminaba en su cerebro es una zona que se llama somatosensorial, o sea, la zona que se ocupa de ver las sensaciones en el cuerpo, lo cual tiene sentido, si me duele la espalda, que la parte del cerebro que se ilumine sea esa. Las personas que revirtieron, revirtieron. Las que no revirtieron su dolor y se cronificó, escucha esto, migró, cambió la zona de activación del cerebro y pasó a hacer la activación de la zona de las emociones, el sistema límbico. O sea,
Le seguía doliendo la espalda, pero la zona activada era la zona emocional, no la zona de las sensaciones. Y esto nos da dos enseñanzas. Número uno, las emociones son las que muchas veces cronifican un dolor. Y número dos, me puede doler una parte de mi cuerpo, pero la zona del cerebro que está activa es una diferente a la de la persona A o la persona B. Con lo cual pensar que una parte activada va a hacer que me duela cierta parte de mi cuerpo es incorrecta. Distintas partes de mi cerebro pueden activar distintas partes del dolor. ¿Por qué? Porque el dolor es una señal que decide mi mente. Sí, totalmente. Y además hay un montón de estudios que dicen que no hay un centro único de dolor en el cerebro, hay Es una muchos. red. Es Es una una red. red y es precisamente porque tiene una es que tiene una función biológica muy útil. Cuando es funcional es una función biológica muy útil, ¿no? Pero bueno, muy interesante, realmente. Y bueno, hemos hablado un poquito, ¿no? Del dolor neuroplástico, o sea, aplicado, podemos hacer así un poco de recapitulación aplicado a migraña, ¿no? Que al final es migraña crónica porque llevo mucho tiempo teniéndola. Lo primero que podemos decir es que se puede curar y es lo que hacemos en Migralia, de hecho. Eh, Se puede curar al 100% o se puede reducir muchísimo, ¿no? Porque hay gente que tiene muchísimos episodios al mes y los pueden reducir a la mínima esencia. Luego también hay una cosa muy importante del proceso que el otro día preparamos un gráfico y me gustaba mucho verlo porque es un gráfico en el que muestra tu mejora a la hora de reprogramar estos episodios de dolor, ¿vale? Y es muy importante para el usuario también. Tú cuando empiezas puedes notar una mejora, ¿vale? Pero no es lineal. Es decir, hay recaídas. Entonces, muchas veces lo que comentabas antes de la importancia de confiar en el proceso es fundamental, porque en el momento que hay una recaída, que el usuario pueda tener la sensación de no he avanzado nada, no, no, es que tú mejoras, tienes una recaída para volver a mejorar luego. Es decir, el proceso nunca va a ser lineal, o generalmente el proceso no es lineal, ¿no? Y, y esto te lo digo, bueno, para que tengamos un poco de conciencia sobre esta impaciencia que a veces puede tener el usuario, ¿no? O el paciente de yo vengo aquí, me sitúo como agente pasivo y todo va mejor. No, no, te sitúas como agente activo, mejoras, empeoras un día, das un paso para atrás, pero luego das dos para adelante. ¿Tú qué podrías decirme en lo que has visto hasta ahora? Y bueno, muchas cosas. Primero que el paciente con dolor crónico, el consultante con dolor crónico, claro, para uno cuando lo conoce, todo empieza en ese momento. Pero es alguien que viene transitando consultorios médicos, fisioterapéuticos, de neurología, hace años. Entonces, hasta muchas veces pasa que está con cierto nivel de enfado. Y claro, uno no tiene la culpa. Yo al principio no entendía lo que sucedía. Yo qué culpa tengo. Pero claro, hay que tener realmente un nivel de comprensión mucho mayor. He aprendido a preguntar, soy mucho más, no es que antes fuera irrespetuoso, pero hago más aclaraciones. Mira, necesito que me cuentes esto para entender bien qué te está sucediendo. Porque muchas veces cuando yo preguntaba cómo era que le dolía, digamos, se lo tomaba como que era una desconfianza de mi parte, porque estaban tan acostumbrados a que no confiaran en el dolor que tenían. Entonces sí, y el proceso no es lineal por muchos motivos. Primero porque aparecen distintas situaciones a lo largo de un tratamiento, ¿no? Hablamos bastante de emociones, de situaciones, de lo histórico, lo biológico. Entonces van apareciendo cosas que van haciendo esta fluctuación. Pero más allá de eso, piensa que todo sistema, una empresa, una familia, está históricamente acostumbrada a tener cierta forma de manejo y cuando uno quiere alterar ese manejo se va a resistir inicialmente. Lo mismo pasa con nuestras estructuras mentales, lo mismo pasa con nuestro cerebro. Hay como una cierta resistencia al cambio, ¿sí? Que se logra, pero es más, muchas veces nos pasa que esto me pasó muchísimo y con migraña, consultantes con migraña más todavía. Que estamos por ahí cerca de la
curación total del alta y aparece como una recaída, ¿no? Como que hay un último intento a nivel neuroplástico de volver a la vieja manera de procesamiento. Y superado eso, digamos, se consigue. Eso por un lado, ¿no? Y después, lo que decías con respecto al tema del dolor, ¿no? La verdad que el dolor es importante en la vida. O sea, claro, lo que uno quiere es que la persona no tenga su vida condicionada por migrañas a repetición. Pero a uno le puede agarrar algún dolor en la vida cotidiana. A mí, a veces me puede agarrar algún dolor. Lo que pasa es cómo reacciono yo frente a ese dolor. Puedo decir, me tengo que ocupar, hay algo que tenga que ver en mi cuerpo, o tal vez puedo decir, es una semana muy cargada, tengo demasiadas responsabilidades, tengo que relajarme un poco, lo que fuera, y el dolor sigue de largo, no se queda conmigo. Ahora, si yo me preocupara y dijera, es que tal vez puede ser que me esté surgiendo, no sé, un tumor X, ese dolor se cronifica. Es la gran diferencia. Pero el dolor es necesario. ¿Sí? Mm. Una anécdota cotidiana mía, hace un mes más o menos me corté este dedo, ¿no? El dedo índice, que suele ser un lugar con mucha sensibilidad, pero claro, como soy terapeuta de reversión, es como que el tema del dolor, no sé, lo tiene como muy... Y no me dolía nada. Y me puse un papel y se coaguló rápidamente. No se había curado del todo. Entonces cuando tuve que hacer algo con agua caliente se volvió a abrir. Y al otro día cuando me bañé se volvió a abrir. Entonces dije, me voy a poner un apósito como recordatorio de que tengo que darle un poquito de respiro a este dedo. Fíjate como acá el dolor era necesario, yo no lo Claro, claro. tenía y era un problema. Entonces me puse el recordatorio de la bendita para cuidar este dedo 2 3 días hasta que se curara. El dolor es parte de la vida, no queremos erradicarlo, pero si el crónico, si el disfuncional, si el incapacitante, ese sí, ese no lo queremos, no lo necesitamos.